Buenas tardes, me llamo Brian Ramírez y hoy vamos a resolver circuitos de primer orden, circuitos de op-amps y de Thevenin y Norton. Comenzamos. Vamos a resolver este circuito de op-amps y para resolverlo primero tenemos que saber que una característica que cumplen es que el voltaje en el nodo D que entra por aquí tiene que ser el mismo al voltaje del nodo E que entra por acá. Entonces lo que equivale a poner que el voltaje en E igual al voltaje en el nodo D. Si después aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente de voltajes al nodo C, pues vamos a notar que el voltaje de BS son 4 volts, lo que significa que el voltaje de B menos el voltaje de C son 4 volts, y como el nodo B está conectado también a tierra, significa que este voltaje vale 0. Implica que el voltaje en C vale menos 4 volts. Ahora, por otro lado, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente al nodo E y al nodo D e igualarlas y poner, porque también otra característica de los op-amps es que esta corriente de I menos es igual a la corriente I más y ambas son iguales a 0. Entonces, el voltaje de A a E entre 20 kilo ohms es igual al voltaje de C D entre 20 kilo ohms, como se puede apreciar en la figura. Entonces, esto aquí se cancela. Simplificamos esto como voltaje de A menos el voltaje de E, voltaje de C menos el voltaje de D. Y aquí usamos la condición de que voltaje es igual al voltaje de D. Y tenemos, por lo que esto se cancela. Y queda que el voltaje de A es igual al voltaje en C, que esto es, o sea, menos 4 volts. Lo que finalmente deja la cuestión, llega a la conclusión de que el voltaje de AB, el voltaje que mediríamos nosotros entre los nodos A y B, pues es el voltaje de A menos el voltaje de B, que como este es un conectado a tierra es 0, entonces esto es menos 4 volts. Vamos a resolver este circuito de op-amps y lo primero que hay que establecer son las características básicas del op-amp, que son que el voltaje de este nodo es igual al voltaje de este, que equivale a que el voltaje en B equivale al voltaje en D, y como el voltaje D está conectado a tierra, significa que su potencial es 0. La otra condición es que esta corriente positiva I más es igual a esta corriente I menos. Entonces, ahora si primero planteamos la ley de Kirchhoff de corrientes al nodo D, vamos a ver que primero, pues el voltaje en C entre 15 kilo ohms más el voltaje en A de este tramo entre 40 kilo ohms es igual a los menos 12 volts. Esto es menos el voltaje de A entre 40 kilo ohms. También ahora está tramo por acá. Si esto lo simplificamos y multiplicamos todo por 40, pues 40 entre 15 son 8 tercios. O sea aquí más BA igual a menos 12 menos BA. Esto lo ponemos como 2 veces BA más 8 tercios de BC es igual a menos 12. Aquí tenemos una ecuación. Ahora, si por el otro lado usamos la condición esta
de las intensidades, pues entonces podemos plantear que el voltaje en A entre 20 kilo ohms es igual a menos voltaje en C entre 20 kilo ohms 25, perdón. Lo que podemos poner como ponemos como el voltaje en A más 4 quintos cinco cuartos el voltaje en C perdón esto es del voltaje en C y el 4 quintos del voltaje en A igual a 0. Entonces ahora si resolvemos estas dos ecuaciones, si resolvemos este sistema de ecuaciones, tenemos como 2, 8 tercios igual a menos 12, como 5 cuartos igual a 1 es igual a 0. Esto como resultado que el voltaje en A son 9 volts, que el voltaje en C son menos 45 cuartos. Lo que queda resuelto. Vamos a resolver este circuito de op-amps y lo primero que hay que establecer es que una característica de los op-amps es que el voltaje que entra aquí va a ser el mismo de que este voltaje en este nodo, lo que equivale a decir que el voltaje en E es igual al voltaje en el nodo F. Y además que la corriente, la intensidad de corriente, la I más que entra por aquí, por este lado, es igual a I menos, y las dos, y ambas son iguales a 0. Luego, del diagrama podemos plantear que el voltaje, la diferencia potencial de C a E son menos 2.5 volts por este generador de voltaje. Entonces esto equivale a que el voltaje de C menos el voltaje de E menos 2.5 volts. Como C está conectado a tierra, este voltaje es 0. Lo que significa que el voltaje en E son 2.5 volts. Ahora, para sacar esta intensidad de corriente I que pasa por aquí y que es la misma que pasa por esta otra parte del circuito, pues simplemente la calculamos a partir de esta diferencia potencial. El I es el voltaje de B a C entre 4 kilo ohms. Entonces esto es el voltaje de B menos el voltaje de C, que este vale 0. Y como por aquí no pasa ninguna corriente, o pasa la corriente igual a 0, el voltaje en B tiene que ser igual al voltaje en F, que también es el mismo por las características del op-amp, es el mismo que el voltaje en E, que ya sabemos que es 2.5. Entonces, aquí el voltaje en B es 2.5 volts, lo que da que una intensidad de 0.625 miliamperes. Ahora ya con con esta intensidad podemos seguir avanzando y
poner por la ley de Kirchhoff de voltajes aplicada a este circuito cerrado o este tramo. Podemos decir que el voltaje de AB más el voltaje de B a C es igual al voltaje de A a C. Entonces, ahora el voltaje de AB por la ley de Ohm es esta resistencia de 8 kilo ohms multiplicada por I. 8 kilo ohms por I más BC son 4 kilo ohms por I. Entonces esto son 12 kilo ohms por I, que vale 0.625 miliamperes. Y eso da que el voltaje de A a C son 7.5 volts. Lo que concluye el ejercicio. Ahora vamos a resolver este circuito de primer orden, y sabiendo que para este tipo de circuitos la respuesta total es, en función del tiempo, es I en un tiempo infinito por I en tiempo cero menos I en tiempo infinito. Todo esto multiplica una exponencial y una constante tau. Entonces, para encontrar primero la respuesta, la intensidad a un tiempo infinito, pues es lo mismo para que tiempos mayores a cero. Eso es cuando el circuito, el switch, cambia y si se conecta nada más esta parte de aquí, que si lo bosquejamos es equivalente al circuito tenga esta forma. Entonces, por aquí, por esta parte del circuito no va a pasar nada de corriente, porque el circuito, la corriente siempre busca el camino de menor resistencia. Entonces, como puede seguir moviéndose por aquí, no va a haber corriente por este lado. Entonces, de aquí el diagrama se puede ver que I a un tiempo mayor a cero o t infinito, I va a ser igual a cero. Ahora, para el otro caso en el que I de cero, o que equivale a que I sea I para un tiempo menor a cero, pues esto es que el circuito tenga la siguiente forma. Entonces aquí es un quinto de Henry, 4 ohms, 6 miliamperes, y aquí como la intensidad puede pasar por acá sin ninguna resistencia, pues entonces aquí por este cable no va a pasar nada de corriente. Entonces estos mismos 6 miliamperes de intensidad que pasan por aquí van a ser el I0, por lo que I0 son 6 miliamperes. Ahora, la constante de tiempo tau, esta que está aquí, la podemos calcular como la inductancia, el valor de la inductancia L entre la resistencia de Thevenin, que L sabemos que es un quinto de Henry, y la resistencia de Thevenin, como en este caso en el circuito nada más hay una resistencia de 4 ohms, entonces esta va a ser que esto da como un 20avo de segundo. Así podemos concluir que la respuesta total del circuito va a ser 0, y la intensidad en un tiempo
infinito más 6 miliamperes menos 0 por E a la menos T entre 1 entre 20, que equivale, que esto es finalmente 6 por E al menos 20 T amperes. Ahora vamos a resolver este circuito de primer orden y lo que necesitamos encontrar es la intensidad en función del tiempo, la intensidad del circuito. Necesitamos para eso la intensidad en un tiempo infinito o la intensidad en un tiempo mayor a 0. Primero que nada, la intensidad en un tiempo infinito o un tiempo mayor a 0, y después vamos a encontrar la intensidad en t igual a 0, además de la constante tau. Primero, para cuando t mayor a 0 significa que este switch va a estar levantado y prácticamente por toda esta parte del circuito no va a pasar corriente, simplemente va a haber una corriente por aquí, pero esto equivale a ese circuito. Entonces por aquí va a pasar la corriente y infinito. Entonces, como por este cable no va a pasar corriente, la corriente se va por el camino de menor intensidad, entonces va por este camino de acá, y por este cable no va a pasar prácticamente ninguna corriente, entonces lo podemos ignorar. Entonces, por la ley de Ohm, podemos calcular que la intensidad va a ser el voltaje entre la resistencia, que en este caso son 9 volts, 3 kilo ohms, esos son 3 miliamperes. Por otro lado, necesitamos encontrar I de 0, lo que es lo mismo I de cuando t menor o igual a 0. Aquí en este caso, pues cuando antes de que el switch se levante, el circuito es son 2K, 6K, son 3K, 9 volts y son 5 miliamperes. Entonces aquí también la corriente, estos 5 miliamperes van a preferir irse en vez de este camino por este de acá, porque ofrece menor resistencia. Y es también lo mismo que circula por acá. Entonces ahora, como habíamos visto, por este cable circulan los 3 miliamperes que estaban acá, y por este cable no va a circular nada. Entonces por aquí circulan 3 miliamperes. Entonces, si lo que nosotros queremos calcular es esta intensidad de aquí, I de 0, pues entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo, que esto lleva a plantear que 3 miliamperes, la intensidad I0 más 5 miliamperes, lo que resulta en que I0 son 2 miliamperes. Ahora, para encontrar la constante tau, hace falta
calcular es la inductancia, la resistencia de Thevenin, que esta la encontramos haciendo el circuito como si de nuestro circuito original quitáramos todas las fuentes de voltaje y de corriente, pues nada más tuviéramos algo como esto. De 6K, 3K y 18 y 2K. Entonces esta es la resistencia de Thevenin, pues es estas dos resistencias están en paralelo, por lo que su resistencia equivalente es esta, y la resistencia equivalente a estas dos va a estar en serie con esta, por lo que vamos a sumarla a esto, por lo que va a dar un resultado de de 4.5 ohms, kilo ohms. Como ya sabemos, la inductancia son 5 henrios por estos de aquí, 5 henrios y 4.5 kilo ohms. Esto da una constante de 1.111. Así, entonces, ya sustituyendo, la respuesta total va a ser 3 miliamperes más esto que es menos 2 miliamperes, menos 2, menos 3, a menos de 1.1. Entonces esto es la respuesta del circuito. Terminamos. Vamos a resolver este circuito de primer orden, y lo que necesitamos para resolverlo es primero saber cuánto vale la intensidad a un T infinito, o básicamente T mayor a 0 cuando el switch se abre, y está en la I0, que es la intensidad para tiempos menores a 0, o sea, cuando el switch está conectado. Pues para buscar primero el I de infinito o I de T mayor a 0, pues vamos a hacer el circuito cuando se abre el switch. Y por aquí prácticamente, como la corriente, si esto está abierto, la corriente va a preferir ir por este camino porque tiene menos resistencia que este. Entonces por aquí, por este cable, no va a pasar nada de corriente. Entonces aquí va a ser I de infinito, y aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, pues simplemente vemos que 6I más 6 ohms por I infinito menos 12 volts es igual a 0, lo que quiere decir que I infinito es 1 ampere. Ahora, para I de 0 o I para T menores a 0, pues es cuando el switch está cerrado. Si el cable está cerrado, pues el
por este cable aquí no va a pasar nada de corriente porque la corriente va a preferir ir por acá. Entonces, y lo mismo de por este cable, la corriente va a preferir ir por este, por lo que el circuito va a ser por simple ley de Ohm, I0 va a valer 12 volts entre 6 ohms, que estos son 2 amperes. Y ahora para calcular tau necesitamos la inductancia y la resistencia de Thevenin, que esta la podemos calcular tomando en cuenta en el circuito original si quitáramos todas las fuentes de corriente, por lo que en la resistencia equivalente la podemos calcular todas son 6 ohms. A ver, estas dos están en serie, por la que su resistencia equivalente va a ser la suma, que son 12 volts, y con el equivalente con esta va a ser lo que da 4 ohms, como podemos observar aquí. Entonces la constante tau es la inductancia, que son 8 henrys entre 4 ohms. Esto va a dar 2 segundos. Entonces ya con esos datos podemos decir que la respuesta del circuito va a ser I infinito, que vale 1 ampere, más I0, que valía, dijimos que valía 2 amperes, menos 1 ampere por E a la menos T sobre 2, que queda como 1 más E a la menos T medios de ampere. Y lo que finaliza el ejercicio. Vamos a resolver este circuito de Thevenin y Norton, y lo primero que vamos a hacer es encontrar el voltaje que hay entre los nodos A y B, para lo cual vamos a resolver el sistema por método de malla, planteando hipotéticas corrientes I1 y I2, y aquí el diagrama podemos observar que esta I1 son 3 miliamperes. Ahora, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje a esta malla, podemos saber que estos 4 kilo ohms por I2 menos I1 más 4 kilo ohms por I2 más 2 kilo ohms por I2 es igual a 0, lo que equivale a que 4 más 2 son 10 I2. Esto es igual a 4 I1, pasándolo esto del otro lado. Pero I1 vale 3 miliamperes, así que estos son 12 miliamperes, por lo que I2 vale 1.2 miliamperes. Básicamente, para sacar el voltaje de A a B es aplicar la ley de Ohm de estos 2 kilo ohms por la corriente que pasa por ahí, que es 1.2 miliamperes, lo que resulta que el voltaje en AB son 2.4 volts. Entonces,
también hay que sacar la resistencia de Thevenin, que sería la resistencia equivalente de este circuito si ignoramos esta fuente de corriente, lo que es igual a ese circuito. Esta resistencia es de 2 kilo ohms, esta de 4 kilo ohms, esta de 4 kilo ohms. Entonces la resistencia equivalente de Thevenin o la resistencia equivalente de este circuito pues es básicamente, como por este cable no circula corriente, lo podríamos ignorar o desaparecerlo del sistema así y ver nada más que estas dos resistencias están en serie y ambas están en paralelo con esta otra acá, por lo que la resistencia equivalente va a ser esta. Que esto resulta en 1.6 si lo resolvemos. Resulta en 1.6 ohms. Ahora, lo que hace falta calcular es la corriente en corto, que sería la corriente que pasaría por un cable que conectara a los nodos A y B. Esto es nodo A, nodo B. Son 4 kilo ohms. Aquí también son 4 kilo ohms. Y acá son 2. 3 miliamperes. Lo mismo para resolverlo. Vamos a usar el método de mallas, planteando corrientes I1 que son diferentes a las que habíamos usado al resolver el circuito anterior, pero aquí es I3. La que nos interesa es esta corriente, que es la I en corto, que en este caso va a ser igual a I3. Entonces aquí también del diagrama ya sabemos que I1 son 3 miliamperes. Además si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltajes a esta malla, vamos a ver que aquí 4K en estas resistencias es I2 menos I1. Estas resistencias son 4K por I2 más esta 2K por I2 menos I3 igual a 0. Esto resulta en 4 más 4 más 4 son 10. 10K por I2 menos 2K por I3 es igual a 12. Porque I1 vale 3 amperes, por esto 4 son menos 12. Pasando al otro lado de la igualdad quedan 12. Entonces aquí tenemos la primera ecuación. Entonces ahora si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en esta malla, pues vamos a ver que 2K por I3 menos I2 menos el voltaje de A a B, eso es igual a 0. Entonces aquí tenemos menos 2 I2 más 2 I3 menos el voltaje de AB, que son menos 2.4 volts. Esto es el equivalente que decir de simplemente dividir toda la ecuación por 2 y pasar a este lado del otro lado de la igualdad. Entonces aquí ya tenemos dos ecuaciones, un sistema 2x2 que podemos
resolver y obtener que 10 tener que I1 y 2 es 1.8 miliamperes y que I3 son 3 miliamperes. Lo que nos interesa de aquí es que I3 es igual a la corriente en corto, así que ya podemos escribir el circuito equivalente de Thevenin, sabiendo que la resistencia de Thevenin son 1.6 ohms, la corriente de corto son 3 miliamperes, por lo que ya podemos escribir el circuito de Thevenin. 1.6 ohms y 3 miliamperes que circulan por aquí. Entonces, este es el circuito de Thevenin con lo que acaba el ejercicio. Vamos a resolver este circuito de Thevenin y Norton, y lo primero que hay que hacer es calcular la resistencia equivalente, es decir, quitando la resistencia equivalente del circuito si quitamos todas las fuentes de voltaje, que sería este circuito de aquí. Con estas resistencias de 5, 3 y 8 ohms. Como estos cables no pasa corriente, prácticamente los podemos ignorar, por lo que estas resistencias estarían en serie. Para sacar la resistencia equivalente, pues simplemente la sumamos. Me queda 16. Ahora, necesitamos hallar la corriente en corto, es decir, como la corriente que circularía por un cable que conectara a los nodos A y B. Para eso, pues volvemos a hacer el circuito. Entonces, 3 ohms. Aquí son 5 ohms. Aquí son 8. 4 miliamperes circulan por aquí. 5 miliamperes. Amperes, perdón, no miliamperes. Entonces, y por aquí circula la corriente en corto. Para resolver este tema, pues lo hacemos por mallas. Planteamos estas intensidades de corriente. I1, I2 y I3. Entonces, además aquí se ve que esta corriente I1 son esos 4 amperes. Y además, esta I3 menos I2 son esos 5 amperes. Los 5 amperes. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en esta supermalla, pues vamos a ver primero que que 3 veces I2 de esta resistencia más 5 veces I3 más esta resistencia, que serían 8 ohms
por I2 menos I1. Esto es igual a 0. Como sabemos que I1 vale 4 amperes, entonces simplemente esto queda como 3 más 8, 11, y 2 más 5 y 3 igual a 8 por 4 son 32. Pasando al otro lado de la ecuación, menos 32. De este lado, pues quedan 32 volts. Entonces, ahora tenemos con esta ecuación y esta de acá que podemos escribir como menos I2 más I3 igual a 5. Pues entonces aquí esto lo podemos resolver resolviendo este sistema de ecuaciones que haré con la calculadora. 5 menos 1 y 5, que resultan 7/16 para I2. Ampere y 87/16 para I3. Entonces aquí ya podemos identificar que del diagrama aquí que intensidad en corto es igual a I3. Entonces I corto son 87/16 de ampere. Con esto y con la resistencia de Thevenin que habíamos encontrado, podemos plantear ya el circuito equivalente de Thevenin, que es este de aquí. Y este 87/16 de ampere, lo que termina el ejercicio.